Entonces, habíamos iniciado este tema de teoría de la estimación e intervalos de confianza. Decíamos que el intervalo de confianza está dado por dos límites, límite inferior, límite superior, entre los cuales esperamos que se encuentre el parámetro poblacional. Cuando vamos a determinar intervalos de confianza, necesitamos un nivel de confianza que está dado por 1 menos alfa. Cuando nosotros hemos definido ese 1 menos alfa, automáticamente también hemos identificado el nivel de significancia, es decir, el valor de alfa. Normalmente, cuando vamos a trabajar intervalos de confianza, ese nivel de significancia alfa lo vamos a repartir en dos colas. La mitad va para la cola izquierda y la mitad va para la cola derecha. En otras palabras, si nosotros buscamos confianzas del 90%, entonces el nivel de significancia sería del 10%. Y ese 10% se repartiría mitad a la izquierda, mitad a la derecha. Ya habíamos trabajado un primer caso en donde utilizábamos este intervalo de confianza para predecir medias. También tenemos este intervalo que es para predecir la diferencia de varias medias, cuando tenemos por lo menos dos muestras y queremos probar la diferencia de dos medias. El otro caso es cuando vamos a relacionar varianzas. Cuando yo quiero estimar las varianzas poblacionales, entonces tengo la población 1 y la población 2, esas varianzas se estiman es con una distribución f de Fisher y estaríamos determinando el límite inferior como la relación entre las varianzas de las muestras multiplicado por el límite de probabilidad menor que las varianzas poblacionales y esas varianzas poblacionales menor que el límite superior, que es la relación entre las varianzas de las muestras por el límite superior de las probabilidades. Como estamos relacionando la varianza 1 y la varianza 2, podemos tener tres posibilidades. Si en el límite izquierdo y en el límite derecho, en ambos lados, me dan valores que son menores que 1, entonces, ¿qué significa? Significa que la varianza 1, o sea, la que está arriba, es más pequeña que la varianza 2, que la que está abajo. Otra situación que puede ocurrir es que las varianzas sean iguales. Si las varianzas son iguales, es decir, esta varianza 1 igual a la varianza 2, al dividir dos números iguales, el resultado da 1. Entonces, la otra situación que puede ocurrir es que nos dé 1. Pero, ¿cuándo se puede presentar eso en un intervalo? Cuando el límite inferior es un valor menor que 1, o sea, un decimal menor que 1. Y el límite superior nos da un decimal mayor que 1. Entonces, este valor central, como está entre un valor inferior a 1 y un valor superior a 1, entonces aquí hay una probabilidad 1 menos alfa de que esta relación sea 1. La otra situación ocurre cuando la varianza de la muestra 1 es mayor que la varianza de la muestra 2. Al hacer esa división, un número grande dividido entre un número pequeño me va a dar un resultado que va a ser mayor a 1. Si en el límite izquierdo me da un número mayor a 1 y en el límite derecho también me da un número mayor a 1, entonces, ¿qué podemos decir del valor central? Que la relación es un número mayor que 1. En otras palabras, que la varianza 1 siempre va a ser mayor que la varianza 2. Pero veamos entonces el ejemplo. ¿Cuándo se utiliza? Vamos a leer el caso. Dice, considerar la variable rendimiento de maíz. Para estimar el rendimiento promedio de maíz bajo el efecto de un herbicida, se toma una muestra de 50 datos y se obtiene la producción en kilogramos por hectárea. Ver archivo variedad de maíz CSV. Se quiere estimar la relación de varianzas de la producción de maíz por variedad. Estimar el parámetro poblacional de producción para los intervalos de confianza. Vamos a tomar las varianzas de acuerdo a cada variedad de maíz, o sea que hay varias variedades. Tenemos que abrir el libro de trabajo y tratar de identificar cuáles son las variedades. Primero que todo voy a crear una variable que le llamo datos. Aquí dice leer archivo CSV. Lo primero que me pide es el archivo. Entonces, después del igual, dentro de comillas, escribo el nombre del archivo y ese nombre del archivo
debemos respetar la ortografía si utilizamos mayúsculas o minúsculas. Entonces el archivo se llama variedad-maíz.csv. Header T, o sea que cuando coloco la T le estoy diciendo que hay encabezados, que el separador de cada una de las variables o de cada dato es el punto y coma, y que utilizamos como separador decimal el punto. Listo, si yo me coloco, me posiciono al inicio o al final y ejecuto, entonces ya me generó la base de datos en el environment. Me dice que hay 50 observaciones y hay 6 variables. Vamos a abrir esa base de datos con el icono que está al final. Entonces tengo parcelas, ahí tengo varias parcelas, dice que hay 50 parcelas, cada parcela tiene un código, ¿cierto? Que hay unos municipios en los que se cultivaron, ¿cierto? Las parcelas están en municipios diferentes. Y hay varias variedades de maíz, variedad de maíz A1, B1, A1, B1. Bueno, hay unas variedades de maíz. ¿Cuántas cañas por hectárea se sembraron? Esa es la otra variable. Temperatura ambiente. Y nos está dando la producción en kilogramos por hectárea. Es decir, después de un tiempo se registró esta información y se encontró que la producción en kilogramos por cada hectárea era esta. Y me están pidiendo compare la variedad de maíz A1 con las variedades de maíz B1. Primero hacemos una comparación para visualizar a partir del gráfico de tallo y hoja. Entonces aquí vamos a utilizar un ggplot. Esto en realidad para la prueba de hipótesis no es necesario, pero lo hago para que veamos también lo que nos están pidiendo, pero en forma visual, en forma gráfica. Como yo voy a hacer comparaciones de esta variable, variedad, con la variable producción en kilogramos por hectárea, entonces, primero que todo, debo decir dónde está la información. Después me pregunta qué es lo que quiero graficar. Ese es todo esto que está acá, el AES. Entonces, lo que yo quiero graficar son dos variables. Una variable que es variedad, que son las categorías, las dejo en el primer lugar. Los kilogramos por hectárea los dejo en el segundo lugar. Aquí me va a colocar variedad en el eje X y kilogramos por hectárea en el eje Y. Y lo que quiero hacer es comparar de acuerdo al tipo de variedad y que me coloque un color diferente de acuerdo a la variedad. En el ggplot, lo chévere del ggplot es que yo puedo ir agregando cosas. ¿Y cómo le agrego cosas? Colocando el signo más, simplemente. Esto es para concatenar. Bueno, a esa gráfica de ggplot quiero que le agregues una geometría. ¿Qué tipo de geometría queremos agregarle? Entonces, la geometría que quiero agregarle es un diagrama de caja, una gráfica de caja. Eso es lo que le llaman también caja y bigotes. Pero no quiero que sea tan densa, sino que tenga un nivel que sea un poco más transparente. O sea, la dejo en un alfa de 0.4. O sea, es más tenue. Y ya me generó la gráfica. Y quiero que noten lo siguiente. Aquí en la gráfica, si nosotros interpretamos la caja solamente, la caja solamente está mostrando el 50% de los datos. ¿Pero cuál 50%? El 50% más probable, donde está el segundo cuartil. O sea, se le llama cuartil es porque dividimos todos los datos en 4 partes. Una parte del 25, una segunda del 25, una tercera del 25 y una cuarta del 25. Por eso es que le llama cuartil. Entonces noten que lo que está en la caja sería el segundo y el tercer cuartil. Entonces, a ese segundo y tercer cuartil se le llama rango intercuartílico. Y es donde se presenta la mayor cantidad de datos. Y en este caso, podemos ver que esta media no está en el dato central, pero los datos están muy acumulados. ¿Esto para quién? Para la variedad A1. Pero si analizamos la variedad A2, noten que la caja de la variedad A2 es más ancha que la variedad A1. ¿Eso qué nos indica que sea más ancha? Que hay más dispersión. Si hay más dispersión, están más regados los datos de producción, o sea, los niveles de producción varían mucho entre uno y otro. Sin embargo, aunque hay mayor variabilidad en esta muestra de la variedad de producción del maíz B1, no hay outliers, no hay datos extremos. Otra cosa que vemos, noten que acá los datos
Aquí hay un 25% y acá abajo también hay un 25%, pero este 25% está mucho más regado que el primer 25%, o sea, hay mayor dispersión en la segunda mitad. Entonces, en el intervalo de confianza de las varianzas, aquí pues necesitamos la varianza de la variedad 1 y la varianza de la variedad 2 que está en la muestra, ¿cierto? Entonces necesitamos separar cuántos son de la variedad 1 y cuántos son de la variedad 2. Entonces, acá voy a identificar cuántos datos hay en cada uno de las variedades. Entonces escribo la función table y le estoy diciendo que me muestre lo de esa base de datos, muéstreme las variedades que hay. Si yo doy enter y ejecuto eso, noten que aquí me da en la consola me dice que de A1 hay 25 y que de B1 hay 25. Eso es lo que registré aquí. Bien, ahora vamos a mirar qué nos pide qué nos pide el intervalo. Me pide la varianza de la variedad 1 y la varianza de la variedad 2 en las muestras. Entonces, ¿cómo calculo esa varianza? En este caso vamos a utilizar la función tapply. Esta es para hacer cálculos de una variable específica y queremos alguna información muy específica. Entonces, ¿cuál es la información específica que quiero? Entonces, de la base de datos, búscame la variable kilogramos por hectárea. Quiero que me separes o que me lo discrimines por la variable variedad. Y por cada variedad, calcúlame la desviación estándar, SD. Si ejecuto el tapply, run, notemos que me dice que de la variedad A1, la desviación estándar es 30.28 y que de B1 la desviación estándar es 25.82. O sea, sí hay diferencias, ¿cierto? Hay una que tiene mayor variabilidad que otra. Voy a calcular ahora la varianza porque la fórmula me pide la varianza de la muestra 1 y la varianza de la muestra 2. ¿Pero qué es la varianza? La varianza, entonces coloco la varianza de A1, 30.2857, que es la desviación estándar que me dio en la consola, pero la elevo al cuadrado. Cuando yo la elevo al cuadrado ya obtengo la varianza. Guardo este dato. Entonces noten que en el environment ya me generó dos secciones. Una sección que se llama datos o data, que es donde se almacenan matrices y tablas. Y me empezó a generar otra sección que es values, que son las variables. Y de la misma forma, tomo la desviación estándar de B1. ¿Cuál es la desviación estándar de B1? 25.82. Y a ese valor lo elevo al cuadrado. Cuando lo elevo al cuadrado ya obtengo la varianza. Corro y ya me quedó la variable guardada. 1 menos alfa es 95%. Eso nos lo decía el enunciado, nótenlo acá. Estimar el parámetro poblacional de producción para intervalos de confianza del 95%. ¿Qué nos indica eso entonces? Que nuestro nivel alfa, el nivel de significancia es del 5%. Ese 5% entonces se divide en la mitad hacia la izquierda y la mitad hacia la derecha, o sea, se dividen las dos colas de la gráfica. ¿Cómo calculamos los límites? El límite inferior de la distribución F. La teoría nos dice que para hallar el intervalo de confianza vamos a trabajar con la distribución F de Fisher. Entonces, colocamos la varianza del primer grupo dividido entre la varianza del segundo grupo por el límite inferior de Fisher. Voy a crear una variable que le llamo límite inferior. Divido la varianza del primero sobre la varianza del segundo, que ya los tengo calculados. Ahora, esa varianza va multiplicada, esa relación, esa división, va multiplicada por el límite inferior de Fisher. Pero como es un límite de probabilidad, entonces lo hallamos con la función Q sobre la función de probabilidad F, QF. Pero ¿qué nos pide el QF? Bueno, si se nos olvidó, fácil, coloco aquí la interrogación, le digo correr para que nos busque allá en ayudas, y aquí en ayudas podemos ver qué es lo que nos pide. El QF que nos pide, la probabilidad. Como yo sé que el alfa, el nivel de significancia, el 5%, se dividió la mitad hacia la izquierda, entonces sería
la probabilidad sería el alfa, pero dividido entre 2. Me pregunta los grados de libertad tiene, es decir, los grados de libertad, recordemos que es el tamaño de la muestra menos 1, 25 cultivos, 25 menos 1, 24. Y de la variedad B1, ¿cuánto cultivamos? 25. Entonces, 25 menos 1, 24. Entonces, aquí tengo los grados de libertad del primero, grados de libertad del segundo. No vamos a centralizar nada porque vamos a dejarlo como si fuera estándar. Lower tail, primero este alfa, quiero la cola izquierda, ¿cierto? Entonces le digo que la cola inferior me la deje, entonces coloco true. Si ejecuto eso, aquí ya me guardó el límite inferior. Veamos cómo se calcula el límite superior. El límite superior sería la misma división de las varianzas, pero por el límite superior de f. Entonces, la división de las varianzas otra vez por el límite de f con alfa medios, grado de libertad del primer grupo 24, grado de libertad del segundo, pero la cola superior en este caso. Corro esto y ya me guardó el límite inferior y el límite superior. En un data frame quiero que me muestre los dos límites para verlos más fácil. Voy a borrar la consola y veamos cómo nos quedó el data frame. Me dice que la proporción, la división, la proporción de las varianzas tiene como límite inferior 0.60 y como límite superior 3.12. 0.60 y 3.12. El límite inferior me dio un valor menor que 1 y el límite superior me dio un valor mayor que 1, lo cual quiere decir que hay una probabilidad del 95% o una probabilidad de 1 menos alfa que aquí aparezca el 1. O sea que la proporción, la varianza del grupo 1 y la varianza del grupo 2, hay una probabilidad del 95% que sean iguales. Entonces, con los datos analizados, no es posible afirmar que las varianzas de producción sean diferentes con confianza del 95%.